Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Eusebio Nieva, director técnico de Checkpoint para España y Portugal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Es una sensación personal o los datos nos confirman que la epidemia en el ámbito de seguridad en la red nos ha pillado a todos un poco con el pie cambiado? Bueno, más que con el pie cambiado, efectivamente el problema es que a día de hoy lo que ha ocurrido es que antes los usuarios o los usuarios de las empresas, los trabajadores estaban protegidos al estar dentro de la propia compañía y eso ha cambiado completamente el escenario. Entonces, ese escenario de cambio es el que nos ha pillado, no por sorpresa, pero nos ha pillado con carencias en algunas ocasiones que tenemos que estar o que tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar en ellas de manera rápida para solucionarlos antes de que surja un problema muy grave. El problema es que el teletrabajo algo antes era en muchas compañías algo anecdótico y ha pasado a ser una digamos, forma principal de trabajo en algunas compañías. Y eso significa también que tenemos, por otra parte, unos nuevos ataques, o digamos, otros ataques que antes no contemplábamos porque precisamente el teletrabajo no era algo fundamental dentro de nuestra compañía. Y eso es algo que ha cambiado ahora. Pero más que cogernos, digamos, con el pie cambiado, el problema es que ha cambiado nuestro escenario y las empresas están adaptándose poco a poco a ese nuevo escenario. Estos días proliferan mensajes con aparente verosimilitud, por ejemplo, de bancos, de entidades aparentemente oficiales, pero que nos están dejando con la duda en el cuerpo. ¿Qué debemos hacer si recibimos mensajes sospechosos? Bueno, lo primero es también dependiendo desde dónde nos lleguen los mensajes, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso, todo aquello que nos llegue antes de pinchar en un enlace, antes de descargar un fichero, deberíamos ir al origen de la comunicación o al supuesto origen de esa comunicación. Es decir, si recibimos una comunicación de la Organización Mundial de la Salud, de nuestro banco, de Netflix, de cualquier organización eh, estableciendo que hay un problema o que hay un concurso o que hay una nueva oferta, etcétera, lo primero que tenemos que ir es a la web original de ese proveedor y ver si efectivamente se menciona estas condiciones. Si no se mencionan, lo más probable es que sea un timo o un intento de timo para intentar o bien conseguir nuestras contraseñas o bien conseguir las contraseñas del banco o incluso descargar algún tipo de fichero malicioso para a partir de ahí tomar control de nuestro ordenador o de nuestro móvil y pedir un rescate por él o cosas de este tipo. Entonces, siempre comunicaciones que recibamos, ponerlas en cuarentena, entre comillas, y lo primero que tenemos que hacer es verificar si el origen de esa comunicación establece las mismas premisas, los mismos parámetros, las mismas condiciones. Si vemos que Mercadona, pues realmente sí que ha sacado un concurso o Netflix realmente tiene un problema de seguridad o algo así, entonces sí es posible que puede que confiemos en este correo, pero aún así, lo mejor es una vez que veamos en la web original o en el sitio original si existe ese problema o ese concurso, etcétera, vayamos desde allí directamente en vez de ir desde esa comunicación que hemos recibido, que puede ser desde múltiples sitios. Puede ser desde WhatsApp, puede ser desde nuestro correo, puede ser en muchos otros sitios. Lo primero es desconfiar de ese tipo de comunicaciones no deseadas o al menos que no hemos solicitado. ¿Y cuáles son las principales amenazas, los principales riesgos que están proliferando ahora mismo en tiempos de epidemia? Sin duda, el rey de todos ellos sigue siendo el phishing. El phishing es algo que tradicionalmente se estaba utilizando siempre como una de las principales formas de ataque. A través del phishing, pues otras formas de ataque se podían desplegar, como puede ser lo que se denominaba ransomware, que no es ni más ni menos que cifrar los datos de nuestro ordenador y pedirnos rescate por ellos, ¿de acuerdo? Ese ataque siempre o la mayoría de las veces está originado también por un phishing, que no es ni más ni menos que un timo, un intento de que pinchemos donde no debemos o un intento de que descarguemos lo que no debemos. Esa es a día de hoy la fuente principal de acceso
a los mangantes, digamos, a la gente maliciosa que intenta tomar el control de nuestro ordenador. Siempre el phishing es una de las cosas de las que tenemos que estar mucho más atentos, porque ahora el problema no es que el phishing sea más poderoso o no, o hayan cambiado. Lo que han cambiado es el gancho. El problema es que estamos más expuestos porque llevamos mucho más tiempo o nos digamos mucho más tiempo a estar en Internet, pero además estamos sufriendo una, digamos, bombardeo de información relativo a la situación en la que estamos, tanto al COVID como cosas que podemos hacer, como hacer ejercicio, como nuevas novedades. Y estamos continuamente deseando tener más información, deseando tener más contacto. ¿Qué significa eso? Que hay más posibilidades de utilizar esas fuentes de información como ganchos para que piquemos en el phishing. Hace pocos días, Guardia Civil confirmaba que se había detenido, localizado un hacker de apenas 16 años que, bueno, pues que estaba aprovechando toda esta pandemia para hacer negocio, ¿no? Esto es... Sí, y ese es un caso español, ¿de acuerdo? Pero hay muchos otros casos de otros diferentes chicos o incluso, vamos a decir, organizaciones, porque en muchos casos son organizaciones criminales que tienen o que se han puesto de acuerdo para hacer estos ataques por todos los lugares del mundo. El caso del chico español, pues hombre, es entre comillas, una excepción en el sentido que una persona muy joven y ha sido capaz de realizar acciones muy complicadas, muy complejas y que realmente tienen detrás una base tecnológica importante. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que en muchas ocasiones lo que vamos a ver es no solo una persona, sino grupos de hackers, aunque el término no me gusta, pero grupos de gente maliciosa o de hackers maliciosos que van a intentar atacarnos. Y siempre van a intentar atacarnos de la manera más sencilla para ellos. Es decir, van a establecer siempre una ecuación de coste-beneficio. Pues tenemos que ser conscientes de que a día de hoy hay mucha gente intentando atacar o aprovechar la situación en la que estamos precisamente porque estamos siendo un poco más vulnerables y estamos teniendo mucho mayor exposición en Internet a este tipo de ataques primeramente porque estamos dedicando muchísimo más tiempo. Entonces tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que poner las medidas tanto intelectuales o mentales como tecnológicas para evitarlo. Desde Checkpoint habéis facilitado diversos datos, pero desde el principio de la pandemia se han registrado más de 51.000 dominios relacionados con el COVID-19 y a diario proliferan los bulos, las noticias falsas. ¿Cómo podemos afrontar la llamada infodemia? Bueno, digamos que los bulos, las noticias falsas, al final no son tan peligrosas, entre comillas, como un ataque informático. Pero sí que es verdad que lo que tenemos que hacer en este caso, la tecnología puede hacer poco más allá de recomendar una serie de webs en las cuales podemos contrastar esas noticias y podemos formarnos nuestra propia opinión, ¿vale? Al final, no es falso que haya casi una vacuna del coronavirus, pero lo que no podemos, por ejemplo, esperar es que esa vacuna esté disponible mañana. Es decir, a día de hoy en varios laboratorios pues hay una vacuna de coronavirus, un candidato a vacuna. ¿Eso es una noticia falsa? Pues no, pero dependiendo de cómo se dé esa noticia puede llevar a equívocos o no. Para eso tenemos nosotros nuestras propias, tenemos que tener nuestras propias esquemas mentales para ser capaces de contrastar esa información. Eso es lo clave. A día de hoy tenemos que, de nuevo, poner en cuarentena cualquier información que venga de sitios no oficiales o redes sociales en las cuales pueda haber demasiados intereses cruzados o intereses personales, noticias tendenciosas, etcétera. Todas, absolutamente todas, van a tener un grado de subjetividad o maliciosidad o fake news en la cual tenemos que tener en cuenta que nuestro propio, digamos, nuestro propio cerebro es el que tiene que diferenciar y contrastar esa información. El contraste de la información, el ver diferentes fuentes de noticias, el ver diferentes opiniones, es la única manera realmente de diferenciar o formarnos nuestra opinión en cuanto a qué es falso y qué no lo es, o qué parte de una noticia que es un fake news puede ser
verdadera, pero qué otra parte es la que se ha falsificado para crear opinión o crear una tendencia o que es tendenciosa, etcétera. Eso es clave tenerlo en cuenta, porque nadie nos va a equipar con ese tipo de mecanismos. Nosotros mismos tenemos que ponerlo en cuenta de nuestra propia cuenta, y además nosotros mismos tenemos que ser los que pongamos en marcha siempre ese mecanismo, no porque esté puesto en Internet, no porque lo haya dicho alguien, no porque me lo ha dicho alguien que conozco, tiene que ser cierto. Y en muchas ocasiones, incluso yo, por ejemplo, que siempre suelo intentar estar atento a esto, puede ser que caigamos en la trampa, pero el contraste de esa información es el que al final va a crear la opinión que realmente debemos tener de todos los argumentos que pueden existir alrededor de un mismo caso o una misma noticia. Hay múltiples aspectos, y si tenemos en cuenta varios o muchos de esos aspectos, es más probable o mucho más difícil que resultemos ser engañados por cualquiera que nos esté proporcionando una noticia sesgada o parte de la noticia solamente. Estos días están comenzando a proliferar en los distintos países campañas, conciertos virtuales, iniciativas para recaudar fondos, y por otra parte también los los gobiernos están ofreciendo ayudas. El caso de España, por ejemplo, el gobierno ha anunciado un paquete de liquidez de 200.000 millones de euros para ayudar a distintos sectores de la economía. ¿Deja esto la puerta abierta a que el ciberdelincuente que no descansa también intente aprovechar la ocasión para ofrecernos algún enlace que nos haga picar para que lancemos dinero? Sin duda. Sin duda. De hecho, estamos viendo por todo el mundo diferentes tipos de ataques relacionados con esto. Al final son ganchos adicionales, como decía antes, relacionados con el coronavirus y con las circunstancias alrededor de esto. En Estados Unidos estamos viendo que el propio país ha puesto en marcha unas formas de liquidez súper rápidas a disposición de las empresas, y lo que estamos viendo es el intento por parte de hackers maliciosos para hacerse con la contraseña de los diferentes beneficiarios de esos fondos para intentar robárselos. Estamos viendo también comportamientos de aprovechando el coronavirus o aprovechando, digamos, la confusión que existe, incluso en España, enviando correos de inspección de trabajo. Lo hemos visto hace relativamente poco, incluso con unos compañeros. Estamos viendo también que se están desarrollando nuevas técnicas para hacer mulos de blanqueo de dinero. Es decir, utilizando, por ejemplo, fundaciones benéficas. Lo que intentan es que aquellos que se apuntan a esas fundaciones hagan la función de limpieza de dinero con la excusa de, en un momento determinado, ayudar a la gente o ayudar a que la gente pueda enviar dinero a otra gente, y que por estar en países determinados sea muy difícil que lo hagan utilizando bitcoins o utilizando cosas de este tipo. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que todos este tipo de ataques somos susceptibles de ocurrir a día de hoy, y eso es algo a lo cual tenemos que estar siempre atentos. Cualquier comunicación que se haga con respecto a esto, de nuevo, ponerla en cuarentena, desconfiar en muchas ocasiones e intentar verlo. La ciberdelincuencia, ¿a qué se debe que se haya disparado? Bueno, la ciberdelincuencia se ha disparado en la misma medida que se ha disparado el uso de Internet. ¿De acuerdo? Ten en cuenta que la ciberdelincuencia, digamos, la ventaja que tiene con respecto a otras formas de delincuencia es que es, entre comillas, más limpia para el atacante. Y el coste-beneficio puede llegar a ser mucho mayor. Tienes una economía de escala. Es decir, desde un único punto puedes atacar a miles o millones de usuarios con la misma tecnología, cosa que antes era imposible de hacer. ¿Vale? Antes tú te dedicabas pues, a robar un banco en concreto. No, ahora que lo que puedes hacer es robar a miles, perdona, a miles de usuarios o a millones de usuarios de un banco o de varios bancos. Eso es la diferencia importante. La gente utiliza mucho más Internet para muchas más cosas, incluyendo ir al banco, hacer transacciones legales, hacer transacciones de compra online, etcétera, etcétera. Todo esto, además, con el coronavirus se ha disparado incluso más, con lo cual quiere decir que este refuerzo, digamos, en los ataques se ha hecho precisamente porque hay más gente susceptible, hay más negocio
para ellos y hay más, digamos, dinero en medio en el cual pueden utilizar para atacarnos y para robarnos precisamente ese dinero. ¿Hay más negocio? Esa es ni más ni menos que la causa por la que la ciberdelincuencia cada vez campa, no es que campe a sus anchas, pero cada vez es un problema mayor precisamente por eso. Estamos más expuestos. Hay una circunstancia adicional ahora con el coronavirus y además hay más gente que utiliza Internet desde hace relativamente algunos años, que utiliza Internet para más cosas, incluso para cosas relacionadas con el negocio. Por tanto, esa es la causa principal. Una última cuestión. ¿Qué soluciones proponen desde Checkpoint para las empresas, bueno, para los usuarios en definitiva, que nos ha pillado todo esto con las defensas bajas? Bueno, mira, lo primero que proponemos es, hay tecnología, ¿de acuerdo? Pero digamos que tenemos que actuar en dos sentidos. El primero es el de educación de los usuarios, que los usuarios sepan reconocer todos los ataques que le pueden venir y que además estén en modo, lo que yo siempre digo es una paranoia sana, es decir, que estén en modo desconfiado, que no crean todo lo que les venga porque parece que viene de su banco o que parece que viene de una entidad conocida. Eso es lo primero, que sepan reconocer los ataques, que estén activamente intentando detectarlos y una vez que consigamos eso, pues también hay tecnología para ayudar las veces que los usuarios no van a ser capaces de reconocer un ataque. Y esas medidas tienen que pasar a día de hoy, y eso lo han demostrado ataques anteriores, tienen que pasar a día de hoy por medidas preventivas. Es decir, a día de hoy en una empresa, el detectar que ha sido atacado en un tiempo de 1 hora o un cuarto de hora no es suficiente. No es suficiente porque en ese tiempo pueden haber caído todos los ordenadores de tu empresa precisamente y te estén pidiendo un rescate por eso. Por lo tanto, las medidas que se pongan en las empresas y para los usuarios tienen que ser preventivas. Las medidas preventivas pasan por limpieza de ficheros o incluso el hacer lo que llamamos un sandboxing de los ficheros, que es coger un fichero cuando te llega y antes de dárselo al usuario, ¿de acuerdo?, analizarlo en un entorno completamente, digamos, de prueba en el cual cualquier cosa que pase ahí no va a ocurrir nada para la empresa. Es lo que se llama detonar un fichero, ¿de acuerdo? Intentar ver si el fichero que te llega, el contenido es bueno o malo, y eso es una medida clave a día de hoy para poder tener en todas las empresas antes de proporcionar ese documento o ese contenido a los usuarios. Y por otra parte, la limpieza de los ficheros, pero además medidas anti-phishing adicionales, anti-phishing que estén basadas no solamente en reconocer una serie de palabras, porque estamos viendo también que los propios atacantes son capaces de saltarse este tipo de defensas, sino medidas de anti-phishing inteligentes que sean capaces de determinar si un enlace o un sitio al cual ha ido el usuario es phishing o no, es cierto o falso, examinando características del sitio. Dónde está, si es una foto, si los enlaces para meter los datos o las credenciales del usuario apuntan al sitio legal o no. Un conjunto de medidas que puedan determinar este sitio, no nos podemos fiar de él, no puedes poner tus datos aquí porque te los van a robar. Ese tipo de medidas existen, esa tecnología existe y lo que tienen que hacer las compañías y los usuarios es utilizarla, ¿de acuerdo? Para poder estar seguros y poder estar atentos a que en un momento determinado no vamos a sufrir ese ataque. Aún así, ¿pueden ocurrir ataques? Sí, pero lo que sí puedo decir es que a día de hoy, con la tecnología que existía en el momento del ataque, el 90% de los ataques, de los últimos ataques que se han ocurrido en Internet, eran evitables, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que el problema lo podremos reducir muchísimo con respecto al que es actualmente. Pues muchísimas gracias, especialmente por las explicaciones tan claras y tan didácticas que nos has ofrecido. Eusebio Nievan, director técnico de Checkpoint para España y Portugal. Muchísimas gracias, un abrazo virtual. Muchas gracias. Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores.